Muy bien, bueno, pues seguimos aquí en el Jardín Botánico y ahora vamos a explicarles un poquito. Ya explicamos la parte de las herramientas que se utilizan para el campo y pues bueno, ahora vamos a explicarles un poquito acerca de la reproducción de la planta. Estas que tenemos nosotros acá son diferentes variedades de agaves o agaváceas que existen, pero bueno, tienen la misma forma de reproducción del agave azul Tequilana Weber. Pues estas plantas o el agave tiene dos formas de reproducción, la forma sexual y la forma asexual de reproducción de la planta. La forma sexual es a través de un escapo floral. Como pueden ver en esta planta, este pico que está sobresaliendo en la parte central de la planta se le conoce como quiote. Esta es la forma sexual de reproducción de la planta o la forma silvestre de reproducción de la planta, la cual no se utiliza para la producción de tequila. Son tres motivos por los cuales no se utiliza esta forma de reproducción. El primero, bueno, pues al dejar hacer este escapo floral, la planta madre arrojará todos los minerales y azúcares a través de este escapo floral y esa planta se va a secar, se va a deshidratar y no podríamos utilizarla para la producción de tequila. La otra razón o motivo es porque en la parte superior de este escapo floral, el quiote, va a dar la flor y esa flor va a ser una invitación a diferentes tipos de insectos murciélagos que van a venir a polinizar la flor. Eso podría llegar a cambiar la genética de la planta y al final repercutir en la calidad de azúcares para la producción de tequila. Y el tercer motivo es que se van a dar las semillas, estas semillas caerán al suelo y bueno, pues ahí van a tardar en convertirse de una semilla a una planta madura alrededor de 15 o hasta 20 años para que pueda ser una planta madura en la producción de tequila. Por lo tanto, es una espera muy larga y no certera en la calidad de azúcares. Por ese motivo se utilizan la forma de reproducción asexual. ¿Qué es la forma asexual de reproducción de la planta? Es donde nosotros retiramos una parte de esta planta para obtener una nueva planta. En este caso estoy hablando de los hijuelos o los brotes que da la planta madre. Una vez que la planta madre cumple 3 años de edad, alrededor de esa planta madre va a dar entre 6 a 8 hijuelos esta planta. Una vez que ese hijuelo tiene un año conectado a la planta madre, por lo cual les voy a mostrar la planta o la forma de conexión. Esta planta se va a reproducir por medio de hijuelos o brotes conectados por este cordón umbilical que se conoce como rizoma. Esta viene directamente de la raíz de la planta madre y pues bueno, va a salir el brote y una vez que tiene un año conectada a la planta madre, se va a cortar, se va a remover de la planta madre para obtener ya un hijuelo preparado para la plantación. Perfecto, bueno, una vez que ya tenemos estos hijuelos removidos de la planta madre, esos hijuelos, como les mencionaba, deben de ser llevados a un proceso de deshidratación. Entonces lo que hacemos en ese proceso de deshidratación es estresar a la planta y que sane la herida que sufre en la parte inferior. A esta herida se le conoce como tostón o tostoneo. Es importante que sana esta herida la planta antes de llevarla a su plantación. Una vez que el hijuelo ya está deshidratado y que la herida ya sanó, este hijuelo se va a seleccionar por tamaños, dependiendo la similitud a una fruta, tamaño limón, naranja, toronja o piña. Una vez que se selecciona por tamaño, se lleva entonces al campo y se hace su proceso de plantación. Pero antes de eso, el hijuelo debe estar bien preparado. Debemos de cortar las pencas en la parte inferior para dejar descubierta toda la piña o el corazón de la planta, ya que esta parte de aquí debe de quedar bajo tierra para que la planta pueda empezar a crecer su propia raíz en la parte inferior. El corte de las puntas para hacer más maniobrable este hijuelo y que pueda tener un mejor equilibrio una vez que quede plantado. Una vez que ya se hizo esto, el hijuelo va a ser prepuesto en el campo con una separación aproximada de 1 metro entre planta y planta y de 2 metros a 3 metros entre surco y surco o melga y melga, como se le conoce. Esto para que la planta pueda tener su propio espacio al momento de crecer, tenga su propio espacio y se pueda desarrollar libremente sin otra planta compitiéndole a un ladito de ella. Entonces, una vez que ya está prepuesto en el campo, la tierra va a estar arada. Es importante que la tierra esté removida y es importante hacerlo antes del temporal de lluvias por 2 motivos. Uno de ellos es para que la planta sea más maniobrable, sea más fácil de trabajar la tierra, y pues la otra, para que la planta pueda aprovechar todo el temporal de lluvias que es aproximadamente a mediados de junio. Entonces, una vez que ya tenemos todas esas características, vamos a tener ese hijuelo y entra al campo entonces un trabajador que se le conoce como el jornalero. Este trabajador es la persona indicada de hacer la plantación de la planta y cada uno de ellos puede llegar a plantar entre 800 hasta 1200 plantas aproximadamente en una jornada de 6 a 8 horas.